minutos daremos inicio a la ponencia. Mi nombre es Iván Prieto, coordinador de proyectos del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, o SCORA. Le damos la bienvenida a todos los asistentes y al ponente de este día. Se les recuerda que para ser acreedores del certificado deben llenar el pase de lista que se les hará llegar por el chat de la reunión al terminar la ponencia. Si llegasen a tomar fotos durante la actividad, les pedimos que por favor nos etiqueten en Instagram como @escora.elsalvador. Estaremos reposteando sus historias. Asimismo, al final de la ponencia habrá un tiempo para resolver dudas que llegasen a tener durante la ponencia. Durante esta, se les pedirá que mantengan los micrófonos y sus cámaras apagados, por favor. Agradecemos la participación de nuestro ponente de este día, el doctor Juan Esteban Coreas, quien es médico graduado de la Universidad Nueva San Salvador, destacado por su experiencia laboral en servicios profesionales en el área de infecciones respiratorias agudas, COVID-19, médico destacado en atención al paciente en el Fondo Solidario para la Salud, por sus siglas FOSalud, educación en salud, consejería e información a pacientes y familiares en Clínica Médica San Martín de Porras en San Francisco Menéndez, Aguachapán, y actualmente destaca por su trabajo como asesor de insumos médicos en el Hospital Juan José Fernández Sacamino. Sin más preámbulo, tiene la palabra, doctor Coreas, bienvenido. Gracias, Iván. Muy buenas noches, mucho gusto. Ya pues segunda ocasión que estamos a través de este medio y les agradezco grandemente tomarme en cuenta. Bueno, jóvenes, en esta ocasión me han invitado para que hablemos un poco sobre la historia del virus VIH-Sida, ¿verdad? Nos remontamos a una época después de un par de conflictos a nivel mundial, que fueron los años 80, ¿verdad? Una década que marcó un antes y un después en relación a las enfermedades que preocupaban los sistemas de salud preventivos a nivel mundial. Y aparece este virus, ¿verdad? Que es un virus desde hace muchos años, que muchos creemos que en este momento, o en ese momento, mejor dicho, era algo nuevo, pero no, ¿verdad? Como todos sabemos, los virus, las bacterias, los hongos y los seres humanos tienen años de convivir, ¿verdad? En diferentes puntos o en diferentes estrategias, ¿verdad? Afectando así la salud de muchas personas. Y con la aparición de este virus, pues le dio un cambio rotundamente a la vida del ser humano, principalmente a las personas en vida sexualmente activa. Siguiente, por favor. Al hablar del virus de la inmunodeficiencia humana, encontramos muchas teorías a través de las cuales pues se han hecho eh, en la escala mundial como más preguntas que respuestas. Una de ellas es que se originó a partir del contacto con un virus que poseen los chimpancés, ¿verdad? Y otros acusan que es una conspiración, como todo lo que sucede en el mundo, que es una conspiración creada por los gobiernos estadounidenses, ¿verdad? Para generar riquezas y para generar controversia y problemas de salud, pero realmente esa es una teoría nada más, que poco se ha comprobado de ella y no han encontrado la forma de poder aludir ese fin. Ahora bien, se considera que el virus, ¿verdad?, de la inmunodeficiencia humana tuvo su origen a partir de un virus similar al virus que contagia o infecta al chimpancé en África Central principalmente. Y ya que se cree que este virus de la inmunodeficiencia símica saltó a los seres humanos a través de la caza o la manipulación de los chimpancés, infectando así posiblemente a seres humanos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa es una forma de cómo podemos ver que marcó un antes y después. Ahora bien, siguiente, por favor. El detalle radica en estas imágenes, ¿verdad? Anteriormente, hace unos años, podíamos encontrar imágenes
con chimpancés en los llamados tiangues, ¿verdad? Que se practican en estas zonas del África, donde podíamos ver la carne de una forma más peculiar, ¿verdad? Como por decirlo así, que nosotros vamos a comprar a un supermercado o al mercado, ¿verdad? Los que han tenido experiencia, la carne de res, valga la comparación, ¿verdad? El detalle que una de las principales teorías es el contacto de la manipulación, ya que en África los simios, ¿verdad? Se venden como acá en nuestro país se vende el pollo, se venden los mariscos y se vende también la carne de res y de cerdo. Ahí podemos observar, ¿verdad? Cómo las personas, ¿verdad? En el África están vendiendo estos animales. Y es una de las teorías que más similitud tiene. Siguiente, por favor. Entonces, realmente se han hecho muchos estudios, ¿verdad? Donde podemos ver, en resumen, que el proceso de transmisión del virus de inmunodeficiencia del simio se transformó, ¿verdad?, hacia el virus de la inmunodeficiencia humana o emigró o contagió al ser humano a través de cuatro formas o cuatro teorías. Una es la infección del chimpancé, ¿verdad? Que el virus infecta naturalmente al chimpancé. Es decir, el huésped, perdón, es el chimpancé. O sea que el virus puede vivir en el chimpancé por su misma naturaleza. Y existen diferentes cepas, igual que todos los virus, las bacterias y los hongos, en diferentes clases, ¿verdad?, de los chimpancés. Esa es una de las formas, ¿verdad?, que la infección llegó directamente porque contagia al chimpancé. Otro es el contacto humano-animal. La transmisión entre los seres, la transmisión que se dio. Muchos aluden que esta teoría, ¿verdad?, es una teoría bastante burda, que pudo ser por el contacto sexual o un problema de transmisión sexual que se dio, pero realmente es bien difícil poder creer eso, ¿verdad? Pues eso sería algo controversial realmente, ¿verdad? Pero pues es una teoría también. Pero en los estudios se aluden que el contacto humano-animal es por la transmisión, ¿verdad? Que ocurrió a través del contacto directo con la sangre, ¿verdad? Donde se aloja el virus, donde vive el virus, o porque recuérdense que cuando manipulamos carne, manipulamos alimentos, muchas veces hay accidentes, ¿verdad? Heridas que se cortan las manos, los que trabajan en eso, y ahí pudo haber contagiado, ¿verdad? Directamente al ser humano, o a través de la caza o de la manipulación directamente de estos animales. Siguiente. Entonces, una es una forma bastante lógica, ¿verdad? Y científica es esa, ¿verdad? Que hubo una contaminación o un contacto directo a través de las secreciones, no necesariamente a través de semen como algunos libros lo mencionan, ¿verdad? Mutaciones y adaptación. Acá al ocurrir un contacto, como es un virus, llegó a la sangre del humano, ¿verdad? Y empezó a adaptarse, a mutar o a tener cambios, porque el contacto no, probablemente no fue solo de una ocasión, sino que muchas ocasiones por los manipuladores de carne, ¿verdad? Como los mencionaba. Y eso permitió que se dieran mutaciones, ¿verdad? Como es característico de este virus, ¿sí? Que él tiene contacto con la sangre humana, por decirlo así, y cada 9 horas está dando una nueva replicación. Su ARN se forma una cadena y de ahí replica la otra. Entonces, una de las causas por qué es una teoría bastante creíble o un método científico en el que nos podemos apoyar, es por eso, ¿verdad? Porque si nosotros estudiamos más profundamente este virus, nos podemos dar cuenta que él tiene la capacidad de mutar cada 9 horas aproximadamente en el mismo huésped, en este caso en el ser humano. Y la expansión global, ¿verdad? Que es el otro punto de vista científico que tenemos, que se originó en el África Central principalmente. Este virus se propagó, ¿verdad?, a través del movimiento migratorio que se da y que se ha dado durante siglos en los seres humanos. Y como les mencionaba, era un momento transicional, los años 80,
y la inmigración era bastante fluida, ¿verdad? Entonces, estas son las formas de cómo pudo llegar hacia el ser humano. Son teorías, pero tienen hasta cierto grado una base, ¿verdad? Si nosotros somos estudiosos y observamos y vemos, podemos llegar a una conclusión que tiene lógica. No como les mencionaba, siguiente por favor, como les mencionaba, que algunos creen que fue por tener relaciones coitales con los simios, el ser humano, porque alguien creó el virus. Los virus viven desde el principio de la creación, ¿verdad? La cronología, ahí podemos ir viendo que en el año de 1993, ¿verdad? Este síndrome fue reconocido por primera vez. Eso realmente se conoció por primera vez en 1981, pero fue identificado como tal, como virus de la inmunodeficiencia humana en 1983. Ojo, hay que diferenciar el virus de la inmunodeficiencia humana con el SIDA, ¿verdad? Que el SIDA es el cuadro clínico ya complicado, con manifestaciones clínicas, valga la redundancia, enfermedades pulmonares, enfermedades de la piel como el sarcoma de Kaposi, infecciones en la boca, en los genitales, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Porque estamos en la otra parte del continente, se identificó por primera vez hasta 1984 el primer caso. Siguiente, por favor. Entonces, este primer caso, cuando lo empezaron a estudiar en el Hospital Rosales, era, según tengo información que nos decía un maestro que tuvimos cuando estábamos en formación, que era un salvadoreño santaneco que había emigrado a los Estados Unidos para acá. Porque recuerden que Estados Unidos fue la cuna donde el virus tuvo mayor auge, ¿verdad? Haití, por ejemplo, se decía que ahí había un par de teorías que si eras homosexual o drogadicto o eras haitiano, eran las tres formas de que podías tener el virus, ¿verdad? Eso la sociedad era una forma de señalar, una forma de discriminación, como se hacía anteriormente con este problema. Y se cree que el virus surgió, ¿verdad?, en África Central, como les mencionaba, por esta transmisión que hubo de un lentivirus de los simios hacia los seres humanos a través de la caza, de lo que explicamos. Pero, ojo, ya para 1920 fue la primera vez que hubo un caso de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? En la República Democrática del Congo. Lo que sucede es que en los 80 se empezaron a hacer estudios porque fue como que hubo un brote, por decirlo así, ¿verdad? Y en 1959 se encontraron infecciones por este virus, que es una de las infecciones más antiguas, ¿verdad? Que se dio en un hombre de Kinshasa, de la República Democrática del Congo, como les mencionaba. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Entonces, no es algo nuevo. Siguiente, pues, gracias. No era algo nuevo, ¿verdad? En el momento quizás lo veíamos como algo nuevo. Para 1981 se presenta el problema más grande, ¿verdad? Y fue en los estados de Nueva York y California donde se detectaron los primeros personas enfermas con enfermedades poco comunes. Sí, dentro de ellas tenemos el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer muy raro en la piel, y algunos tipos de infecciones pulmonares causadas por los pájaros, como la criptococosis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al consultar a los pacientes con esos cuadros clínicos que son poco comunes, que solo se dan en las personas con enfermedades que tienen inmunodepresión, ahí se alertaron los médicos, ¿verdad? Y se activó el sistema de salud público y pudo darse cuenta que eso estaba ocurriendo. Siguiente, por favor. Perdón. Pero nos vamos a Europa, ¿verdad? En 1981 en Barcelona se pudo aislar ahí por el mes de octubre, ¿verdad? En el hospital de Val Hebrón, un caso, el primer caso, por decirlo así, del virus. Pero para ahí. Siguiente, por favor. Y ahí podemos ver que ya para 1981 ya había tocado todos los continentes, ¿verdad? Aquí podemos ver que al principio de los años 80, ¿verdad? La década de los 80 marcó ese preámbulo, ¿verdad? Y dio ese paso donde pudieron
identificarse en diferentes lugares y de diferente evolución, ¿verdad? Y en 1981, para ser más exacto, ¿sí? Se encontró, ¿verdad? O se reconoce por primera vez en los Estados Unidos un caso de ello, identificando así el primer caso, ¿verdad? En nuestro país, en El Salvador, como les mencionaba, en 1984. Y para 1983 se identifica, ¿verdad? Propiamente el virus y la enfermedad como tal. Se empieza a describir y ya se le tiene un nombre, que es el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, como se conocía anteriormente. Y para 1987 se escribe una revista en México donde ya hay casos, ¿verdad? Donde van identificando casos. Podemos ver que el movimiento de esa enfermedad, que es propiamente, principalmente, perdón, de transmisión sexual, por no utilizar condón, por no utilizar protección, entonces eso empezó a generar todos esos problemas. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, al principio era los haitianos tenían bastante contagio, aunque no vivían en los Estados Unidos, ¿verdad? Se presentaron muchos casos, los drogadictos por la forma, ¿verdad? Que compartían las jeringas y los homosexuales, ¿verdad? En su momento porque no habían métodos o no utilizaban de una forma adecuada los métodos de protección, perdón. Entonces, para 1990 ya empezamos a ver que se desarrollan los primeros tratamientos efectivos contra este virus, ¿verdad? Pero por su costo y por su disponibilidad tanto limitada, generaron un problema. Y en 1996, ¿verdad? Se presenta la terapia antirretroviral de gran actividad, que por sus siglas se abrevia como TARGA, que marca un punto de inflexión o de reflexión para poder dar el tratamiento más idóneo, ¿verdad? Y marcar la o dar la válvula de escape para poder darle una mejor calidad de vida a estos pacientes que viven con este problema. Siguiente, por favor. En todo ese tiempo tenían una discriminación exageradamente, ¿verdad? Donde podías ver que si tenías el virus no te podían abrazar, no podías tener contacto con las personas porque creían que a través del tocarse, de hablar, se podían contagiar. Entonces, pero realmente no era así. El paciente que tiene el problema es el que se debe de proteger del entorno para no poderse contagiar de otras infecciones. Como estamos hablando de historia, podemos ver que ya para 1983, en Francia, ¿verdad? Donde es la cuna de la medicina, de los descubrimientos, los estudios, en el Instituto Pasteur en París, para ser más precisos, fue aislado por primera vez el virus. Podemos ver ahí una imagen de cómo se describe, ¿verdad? Técnicamente las características que tiene el virus, ¿verdad? Y se atribuye principalmente a dos científicos, que es Luc Montagnier, que era un, una de las personas que participó, ¿verdad? Y que aportó, una persona que dio bastante a la ciencia y pudo contribuir, que él era un biólogo francés, ¿verdad? Que fue de los que aislaron por primera vez el virus en laboratorio. Y François Barré Sinoussi, que es ella aún está viva, ¿verdad? Es una bioquímica, ¿verdad? Que también tuvieron premio Nobel por haber descubierto o aislado este virus. Pero ahí podemos ver que fue al principio, ¿verdad? 3, 4 años y ya lo tenían aislado, ¿verdad? A gran velocidad. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver, ¿verdad? Estos personajes, ¿sí? Que fueron los que pudieron aislar el virus, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y que contribuyeron a poder darle un ¿verdad? Ese problema que estaba actualmente, tenemos más o menos ya más de años de estar con ese problema y que mueren 25 millones de personas, ¿verdad? En todo el mundo, dejando huérfanas estadísticas, así 12 millones de niños en el África, porque África es uno de los lugares donde más
hay menos cobertura, ¿verdad? De los métodos de prevención y es la forma donde se contagian mayormente. Siguiente, por favor. Pero venimos hacia nuestro país, ¿verdad? En El Salvador, en 1984, como les mencionaba, se identificó, perdón, el primer caso, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Podemos ver que pasaron muchos años, ¿verdad? Y en nuestro país, El Salvador, 14 años aproximadamente después, se empezaron a utilizar las pruebas de ELISA, ¿verdad? Para poder dar los diagnósticos e iniciar algunos tratamientos, ¿verdad? Que se daban en su momento y que se siguen dando. Y podemos ver que nuestro sistema, pues, tardíamente, ¿verdad? Pudo reaccionar. Eh, Aunque se han dado movimientos sociales, ¿verdad?, que contribuyen a la pobreza para generar conciencia y generar costos, generar para poder cubrir todas esas necesidades. Siguiente, por favor. Para 1998 se, se declara, ¿verdad?, el día, se proclama por primera vez el Día Mundial del SIDA, ¿verdad? Y esto se hace el 1 de diciembre de 1981 en alusión a eso, ¿verdad? Porque fue la primera vez que tuvieron o que se tuvo información de ese problema o que tuvimos el primer caso del virus, ¿verdad? En el mundo moderno, ¿verdad? Por decirlo así. Y pues todo esto con el fin, ¿verdad? Crear este Día Mundial del Virus del VIH, ¿verdad? Para generar conciencia, eh, hacer publicidad, ¿verdad? Y podernos dar cuenta que existía y que existe una pandemia del virus, ¿verdad? De VIH-Sida y poder movilizar recursos de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el apoyo y tratamiento de dicha enfermedad y poder generar mejor calidad de vida de los pacientes infectados. Siguiente, por favor. Para 1987 se utiliza por primera vez, o se aprueba, mejor dicho, eh, la sidobudina o acidotimidina, ¿verdad? Que se abrevia como AZT. Este fue el primer tratamiento para la infección del VIH, que empezó a mejorar la calidad de vida, pese a todos los efectos secundarios, ya que este es un medicamento que se utilizaba y se utilizó décadas anteriores, pero fue sacado del mercado por los efectos secundarios que podía producir. Pero en los estudios se obtuvo que la acidobudina fue el primer antirretroviral, ¿verdad?, que tuvimos en el mundo, 1987, para ser más exacto. Siguiente, por favor. Y previo a eso ya teníamos para 1985, ¿verdad?, las primeras pruebas, que fueron las pruebas de anticuerpos específicos, que es la prueba de ELISA, como se conoce, ¿verdad?, que es la inmunoabsorción ligada a enzimas. Y este consiste principalmente en detectar la presencia de los anticuerpos en la sangre. Con esta prueba nosotros podemos detectarlo, ¿verdad? Ojo, podemos hacer el diagnóstico con una prueba rápida, ¿verdad? Nos sale positiva, no le vamos a decir al paciente, usted tiene SIDA o tiene el virus del VIH o vive con el virus del VIH. Tenemos que prepararlo emocionalmente y psicológicamente con todas las alternativas, ¿verdad? Que si tiene o no tiene el virus, que si está en riesgo o no está en riesgo, etc. Y poder así mandar una prueba de ELISA, ¿verdad? Para aislar esos anticuerpos y de ahí sellar el diagnóstico con una prueba Western blot, que es la que se utiliza también. Siguiente, por favor. Pero en 1985 se realizó por primera vez esta prueba para poder dar un diagnóstico, ¿verdad? Y saber dónde estábamos parados. Entonces, aquí surge una interrogante. ¿Es el virus del VIH-Sida una enfermedad de los pobres, de los homosexuales o de los drogadictos? Que es básicamente lo que muchos creen, ¿verdad? Actualmente, pese a la sensibilización que se ha hecho. Siguiente, por favor.
podemos ver y darle respuesta, ¿verdad? Vamos a hacer un, 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 eh, vamos a irnos hacia atrás, ¿verdad? Y tenemos a este señor que es Rock Hudson, que era un actor, ¿verdad? Estadounidense, que muchos quizás han visto películas de él, ¿verdad? Que fue el primer famoso, por decirlo así, o estrella de cine que murió por esta enfermedad o por esto. Era una persona en teoría heterosexual, ¿verdad? Muy adinerado, no podemos decir que es solo de los homosexuales, ni que es solo de los pobres, ¿verdad? Él anunció en 1985 su enfermedad, ¿verdad? Tras un año de luchar de forma secreta contra esta enfermedad. Y a los 59 años de edad, el 2 de octubre, ¿verdad? De 1985, fallece. Podemos ver ahí que en 1981 a 1985 ya teníamos probablemente números bien significativos, ¿verdad? Y no teníamos un tratamiento específico. Siguiente, por favor. Actualmente, pacientes que pueden vivir hasta 30, 40 años con la enfermedad, ¿verdad? O el virus, siendo positivo, siendo cero positivo, como nosotros lo querramos ver. Y un ejemplo de ellos, aquí tenemos este señor Magic Johnson, que es un basquetbolista retirado, ¿sí? Que en noviembre de 1991 lo declararon o le hicieron diagnóstico de VIH. Este señor fue aislado de las canchas del básquetbol porque creían que el contacto del sudor, etcétera, podía eh, infectarse o contagiarse. Y este fue parte del famoso Dream Team, ¿verdad? Para los que conocen de básquetbol, les gusta el básquetbol, del año 1992, que ganaron todo, ¿verdad? La selección de básquetbol de Estados Unidos. Él sigue siendo cero positivo, pues actualmente sigue con vida y nosotros si no leemos la historia o no investigamos, no creeríamos que Magic Johnson es uno de los primeros que tuvieron el virus, ¿verdad? Siguiente, por favor. Estamos hablando más de 34 años, ¿verdad? Otro señor, ¿verdad? Que sí, él era, bueno, llevaba una vida altamente, eh, por decirlo, desordenada, ¿verdad? Como todos los famosos, este señor Freddie Mercury, ¿verdad? Que fue diagnosticado en 1987 y en noviembre de 1991 falleció, ¿verdad? Un día después de anunciar que sí tenía el virus. Entonces, no, como les repito, no podemos decir que es exclusivo, ¿verdad? Y no lo es así. Entonces, ahí podemos ver un poco de la historia, ¿sí? De la enfermedad, porque el preámbulo de poder llegar hacia donde estamos ahorita, donde tenemos pacientes viviendo con el virus del VIH-Sida o ya con la enfermedad desarrollada, viviendo o llevando una vida normal, con un trabajo, con familia, produciendo dinero, generando dinero, etcétera, ¿verdad? Eso nos hace ver que poco a poco fue evolucionando, ¿sí? De esta manera y llegar a lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Eh, Siguiente, por favor. Ahí podemos darnos cuenta de todo lo que sucedió, ¿verdad? De una forma macro, ¿sí? Hasta poder llegar a tener un antirretroviral o un combinado de antirretroviral que tenemos actualmente, porque hay muchos que se han utilizado, pero actualmente se ha generado una sola dosis, ¿verdad? Diaria para estos pacientes, que mejora la calidad de vida, que reduce, ¿verdad? Las enfermedades crónicas o las enfermedades que padecían o que padecen si no están con tratamiento. Nosotros tenemos que tener conciencia, ¿verdad? Que es una enfermedad que probablemente tiene más de 40 años y que está ahí, ¿sí? Está ahí produciendo problemas y muchas veces no tenemos esa sensibilización, ¿verdad? De hacer campañas, de orientar a los jóvenes del problema. Aquí podemos ver a como, como una gráfica, ¿verdad? Para los que ya han leído un poco o han escuchado, eh, cómo podemos ver la evolución de la enfermedad en el tiempo, ¿verdad?
que es el periodo de ventana, el momento que nos contagiamos hasta que nos aparece una prueba positiva, ¿sí? Donde está una infección, no hay, perdón, una infección, no hay manifestaciones. Muchas veces no nos hacemos los exámenes de rutina y tenemos una vida sexualmente activa, sin protección. Aparece entre semanas, meses, aparece una infección aguda, una fiebre, una diarrea crónica de 1 o 2 meses, y ahí hacemos los estudios, ¿verdad? Vemos la carga viral, vemos, utilizamos ver los anticuerpos, etcétera, y luego aparece la famosa infección crónica, que puede llevar años, ¿sí? Yo el año pasado veía 2 pacientes en mi hospital y uno de ellos me dice, doctor, yo tengo 30 años, casi 27, 28 años de ser positivo, mis hijos ya están grandes, ninguno de ellos, gracias a Dios, pero ya me contagió. Y me llamó la atención porque más sano quizás que nosotros, ¿verdad? Hace ejercicio, come bien, etc. Tiene mucha conciencia, sabe cómo cuidarse, etcétera, y lleva una vida sexualmente activa normal, ¿verdad? Y ahí podemos ver que la infección crónica nos va a llevar al síndrome, ¿verdad? Que ya la etapa, por decirlo así, terminal, si no guardamos las medidas, ¿verdad? De cuidarnos, etcétera. Esta enfermedad está viviendo con nosotros, la podemos ver desde 1980, ¿verdad? Donde le cambió la perspectiva a todos, la forma de tratar de curar, etcétera, ¿verdad? Igual que como ocurrió con la pandemia del COVID. Bueno, chicos y jóvenes, como les decía, es un tema de historia, ¿verdad? No vamos a explicar fisiopatología, eso para otra ocasión si se da la oportunidad. Dudas, preguntas, comentarios, y, ¿verdad? Ahí podemos ver, prácticamente lo último, una imagen de un paciente que tiene todas las características de una enfermedad crónica, ¿verdad? Del virus del VIH. Ahí lo podemos observar, donde el médico lo está evaluando, y ese sí es el síndrome, es la etapa terminal, por decirlo así, lamentablemente. ¿Dudas? Dejamos el micrófono abierto ahí para dudas o comentarios. Y ahí nos pueden encontrar en las redes. Gracias por la publicidad, ¿verdad? Con información que puede ayudarnos, podemos interactuar, y gracias por, como les repito, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que se nos haya escapado de la historia, ¿verdad? Creo que tenemos un poco de tiempo aún. Muchas gracias, doctor. Daremos espacio a las preguntas o dudas que hayan surgido. Pueden levantar la mano, escribirlas en el chat de Zoom o también pueden abrir su micrófono para realizarlas. Gracias, gracias. Realmente es interesante poder estudiar un poco la historia de las enfermedades, y el virus del VIH, pues es una historia muy rica de tantas cosas que se dieron, la discriminación principalmente, donde se creía que por tener contacto, ¿verdad? Con un X persona viviendo con el virus, se utilizaron muchos nombres o muchos términos que hasta cierto grado discriminan, ¿verdad? Pero sucede un problema, es bien fuerte para poder decir el paciente que tiene SIDA, ¿verdad? Hoy se conoce como el PIBI, ¿verdad? Etcétera. Pero realmente lo ideal es llamar al paciente por su nombre, no por su enfermedad, ¿sí? Y el virus del VIH es un típico ejemplo de cómo las enfermedades crónicas, ¿verdad? Nos han ido cambiando muchos métodos, ¿verdad? Muchas formas. Sí, perdón.
Hola, hola. Bueno, yo les agradezco el espacio y realmente Parece que en la Denise, cocina. compañera, por favor, tenés el micrófono abierto. les Denise, agradezco el espacio y pues si tienen comentarios. bueno, al parecer todo está claro, doctor. Muchas gracias. No hay preguntas. Agradecemos al doctor Coreas por esta grandiosa ponencia. Todo lo que hemos aprendido nos servirá tanto para nuestra vida profesional como personal. Gracias también por su tiempo brindado y su compromiso con el desarrollo de los estudiantes y gracias a todos los participantes por su asistencia. Les recordamos llenar el pase de lista, cuyo enlace se les va a hacer llegar por el chat de esta reunión. Y, muy importante, la palabra clave para que puedan llenar su pase de lista es inmunodeficiencia. Es una sola palabra en mayúsculas. Inmunodeficiencia. Si no se escribe en mayúsculas, no se tomará como correcto. Inmunodeficiencia. Los esperamos en próximas actividades de Scora. Si tienen dudas, las pueden escribir por WhatsApp o en nuestras redes. Esperamos que la ponencia les haya sido útil y muy buenas noches. Sí, gracias, doctor. Oh, Gracias, ya saben, doctor. a orden, que me cuiden y éxito. Gracias, Hacen feliz doctor. a todos. Buenas noches.